Vamos a comenzar en este preciso momento con la exposición de este importante capítulo de la palabra de Dios. El Salmo 34. Sabemos que el libro de los Salmos es un compendio de poemas, un compendio de himnos, un compendio de escritos, de poesía, etc. Tiene diferentes autores, diferentes épocas de la historia del pueblo de Israel en los cuales se escribieron los diferentes capítulos. Se cree que tomó aproximadamente 300 o 400 años en escribirse todos los salmos y luego la tradición judía y la tradición cristiana lo acepta, que fue Esdras el que toma los salmos y los compendia para tener el libro que está en nuestra Biblia. Esdras, para el que no recuerda, era un sacerdote instruido en la santa palabra de Dios. Bien, una similitud que tiene el libro del Salmo 119 con el Salmo 34 es que ambos se desarrollan de manera acróstica. El Salmo 119, cada sección de 8 versículos, como usted recordará, comienza con una letra del alfabeto hebreo. El Salmo 34 es muy parecido porque también cada versículo en su idioma original comienza con una letra del alfabeto hebreo. Por eso, ¿cuántos versículos tiene el Salmo 34? Tiene 22, porque en su idioma original cada versículo comienza con una letra del alfabeto hebreo. Mientras el Salmo 119 se enfoca en hablar o enseñar acerca de la misma Biblia o de la misma palabra de Dios, el Salmo 34 se enfoca más bien de forma muy implícita, pero presente, en la oración. Este salmo no necesariamente resalta las virtudes de la Escritura, sino que nos habla de alguna manera de la efectividad de la oración. ¿Por qué menciono esto? Porque noten lo que dice el versículo 4. Busqué a Jehová, ¿y qué cosa? Y él me oyó. Luego dice el versículo 6, este pobre clamó. ¿Y qué dice? Y le oyó Jehová. Entonces vemos estos elementos en el Salmo 34. Vemos al salmista, en este caso el rey David, clamando a Dios, acercándose a Dios y Dios respondiendo a esa búsqueda del rey David. O más bien, del joven David, porque ya vamos a hablar del contexto en el cual se escribió este salmo. Bien, entonces este salmo nos deja ver cómo es una relación viva con Dios. Cómo Dios verdaderamente responde a aquellos que le buscan con un corazón sincero, con un corazón genuino. Este salmo nos habla de un Dios que está presente, un Dios que es amigo, un Dios que es protector, un Dios que es guardián, un Dios que suple las necesidades de aquellos que le buscan con un corazón sincero y transparente delante de él. ¿Se dan cuenta? Mientras que el Salmo 119 fue bien didáctico en cuanto a su enseñanza de los atributos de la palabra de Dios, los efectos de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, este Salmo conmueve nuestro corazón y nos conduce a esa relación viva con el Señor, esa relación de confianza con el Padre Celestial. Bien, ahora, este salmo tiene como características las siguientes. Este salmo es un salmo rico en alabanza, de tal manera que después de terminar de leer el salmo en su hogar, en la intimidad, en la soledad de su casa, usted va a terminar de leer el salmo y usted va a suspirar. Y va a decir, wow, qué hermosa es la palabra de Dios. Qué reconfortante es leer esto. Me impulsa a la alabanza. Parte diciendo el Salmo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y estas son palabras que estimulan el corazón a que nosotros también alabemos al Señor en todo tiempo. Bien, entonces es rico en alabanza y estimulador en cuanto a la misma. Este salmo es rico también en testimonio, porque constantemente David, al escribir este salmo, hace alusión a situaciones que él mismo vivió en el pasado y cómo Dios le ha salvado, cómo Dios le ha escuchado, cómo Dios le ha provisto, cómo Dios lo ha guardado, etc. Una forma muy didáctica, muy eficaz al momento de enseñar, es enseñar a través de historias, enseñar a través de testimonios. Por eso usted probablemente escuchó hace tiempo atrás una predicación que tocó mucho su corazón, pero usted dice, ¿de qué se trataba esa predicación que me tocó tanto? Y a veces se nos olvida eso.
Pero cuando usted escucha un testimonio, nunca se le olvida. Yo hace años atrás, tenía como 7 años, leí en una revista, en un cómics, el testimonio de Nicky Cruz. Y nunca se me olvidó. ¿Por qué? Porque yo estaba aprendiendo de lo que Dios hace en la vida de un pecador a través de una historia. Y como era para niños, a través de una historieta, nunca se me olvidó, hasta que vi un testimonio en las redes sociales de Nicky Cruz y dije, ¡oh, qué tremendo lo que el Señor hace! Porque nunca se me olvidó, porque era un testimonio. Bueno, este salmo es rico en testimonios, en experiencias que el rey David comparte. Bien, esto se lo doy como dato en el momento que usted tenga que enseñar algo. Si usted quiere enseñar a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, cuéntele historias. Y va a aprender muy bien este pequeño al cual usted le enseñe. Bien, este salmo también es rico en exhortaciones. ¿Qué es una exhortación? Bueno, una exhortación es lo siguiente. Yo me paro frente a ustedes y les digo, hermanos, tenemos que leer la Biblia. Hermanos, tenemos que orar. Hermanos, tenemos que predicar. ¿Qué estoy haciendo? Les estoy instando a cambiar su conducta o a hacer algo. ¿Se entiende? Entonces, eso es una exhortación, es una persuasión a tomar una acción. Y este salmo contiene exhortaciones muy, muy lindas. Por ejemplo, dice ahí, el versículo 11 y 12, dice, venid hijos, oídme. O sea, está diciendo, prestenme atención a lo que les voy a decir. Versículo 12, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal. Guarda tus labios de hablar engaño. Apártate del mal. Haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Se da cuenta cómo el salmista está exhortando al lector? Está exhortando a aquel a quien dirige sus escritos. ¿Para qué? Para que cambie su forma de ser, para que cambie su conducta y disfrute de los beneficios de haber cambiado. Este salmo es rico también en esperanza. Es un salmo esperanzador. Durante el estudio del Salmo 119 también aprendimos lo que es la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Cuando dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Esperanza básicamente es seguridad acerca del futuro. Yo tengo esperanza cuando yo confío en las promesas de Dios. De tal manera que yo sé y tengo esperanza de que yo no moriré por ejemplo, de que yo no moriré de hambre. ¿Por qué razón? Porque la palabra dice que Dios no ha visto, o el salmista dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, porque si Dios alimenta a las aves del cielo, ¿cuánto más a sus hijos? Entonces esa es una promesa y yo confío en esa promesa. A veces la cosa va a estar muy difícil, muy terrible, pero el Señor siempre va a proveer. Bien, entonces es una promesa y como yo confío en esa promesa, entonces tengo esperanza del futuro. Este es un salmo esperanzador. ¿Por qué razón? Porque nos deja ver cómo es Dios y eso nos da una seguridad para todo lo que pueda venir adelante. ¿Ha leído el versículo 7 del Salmo 34? Mire lo que dice. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿No le infunde eso esperanza a usted? De saber que hay alguien que pelea por usted, que usted no tiene que entrar en conflictos porque es el mismo Dios que envía a su ángel a pelear por nosotros. ¡Qué tremendo! Eso a mí me da esperanza. En una oportunidad estaba discipulando a un hermano nuevo en la fe, que él antes de llegar a la fe estuvo involucrado en hechicería y en brujería. Me ha tocado ver la conversión de más de uno que ha estado en estas prácticas. Y este varón me decía, yo tengo un temor de que mis hijos se vayan a involucrar en lo mismo que yo me involucré, o que espíritus malignos vayan a atacarlos a ellos y seducirlos a este mundo de oscuridad. Mira lo que dice Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo le dije a este varón, ora por tus hijos y enséñales las escrituras. Enséñales a temer a Dios, porque hay una promesa en cuanto a esto, a la protección del ángel de Dios sobre nosotros. Entonces, este es un salmo esperanzador. Vamos a avanzar rápido con esto. Este salmo es muy claro, es sencillo, o sea, es fácil de leer, es fácil de entender. Hay algunas palabritas que los inconversos no utilizan a menudo. Por ejemplo, la palabra que está ahí en el último versículo de Salmo 34, versículo 22, dice
Jehová redime. Y vuelvo a preguntar algo que ya les he preguntado antes. ¿Qué significa redimir? ¿Qué significa redención? ¿Quién es alguien redimido? ¿Quién es alguien redentor? ¿Qué significa esta palabra? Redimir. La palabra redimir significa rescatar, comprar o salvar, o más bien un complemento de las tres. Cuando un judío se vendía a sí mismo como esclavo a otro porque había caído en pobreza, entonces venía un familiar cercano y lo redimía. Es decir, pagaba un precio para rescatar a este judío que se había vendido como esclavo y le proveía libertad. ¿Se da cuenta? Un rescate, un pago, una salvación, dicho de alguna manera. Eso es redención. Cuando entendemos estas palabras sencillas de aprender, cuando las entendemos bien, entonces se hace muy fácil entender el Salmo 34. Es de fácil lectura. Entonces cualquiera de nosotros puede leer el Salmo 34 y memorizarlo fácilmente. Ahora, el hecho de que sea tan claro y tan sencillo no quita el hecho de que este salmo sea verdaderamente un salmo dotado de un gran poder espiritual o una fuente de gran vitalidad espiritual. Yo le aconsejo que cuando usted esté decaído, incluso cuando usted esté aburrido en casa, tal vez sin ningún panorama, con su corazón tal vez un poquito frío incluso, usted vaya al Salmo 34, léalo con detenimiento y se va a dar cuenta cómo su corazón empieza a moverse, a vibrar. Y usted va a sentirse inducido o inducida a la oración, a la alabanza, a conocer más de Dios. Porque este salmo tiene estas características particulares, es muy motivador en cuanto a la vida piadosa, a la vida espiritual. Bien, ¿en qué contexto se escribe este salmo? Bueno, el versículo 1 comienza diciendo así: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Sin embargo, hay unas palabritas que están antes del versículo 1. Unas palabras escritas con letra muy pequeña. ¿Qué dicen esas palabras? Excelente. Excelente. Esa creo que es la versión nueva traducción viviente, ¿o no? La que tiene en su mano. Perfecto. Yo que también la tengo, también la leo. Aquí dice la Reina Valera lo siguiente: Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelec y él lo echó y se fue. Como ustedes recordarán, hace tiempo les dije este dato, pero estas líneas también son parte de la palabra de Dios. En algunas Biblias ese es el versículo 1 y luego continúa el Salmo. Entonces vamos a hablar rápidamente acerca de estas pequeñas líneas o de estas dos líneas. Dice que este es un salmo escrito por David en ocasión de cuando se tuvo que hacer pasar por loco frente a Abimelec, el cual lo echó de su presencia. ¿A qué episodio de la vida de David se está refiriendo este pequeño texto? Bueno, se está refiriendo, si es rápido con su Biblia, a 1 de Samuel capítulo 21. 1 de Samuel está más atrás que Salmos. 1 de Samuel capítulo 21. Y voy a contarles este relato muy rápidamente, de tal manera que si omito varios detalles, lo estoy haciendo de forma intencional. Como ustedes recordarán, Saúl, que fue el primer rey de Israel, había pecado en contra de Dios, había desechado los mandamientos de Dios. Entonces Dios le dijo, por medio de Samuel, el profeta, que ya no iba a ser más rey y que se iba a buscar y se había buscado a alguien que fuera conforme al corazón de Dios. Cuando Saúl se enteró de que ya no iba a ser más rey y que su descendencia ya no iba a estar en el trono, entonces un espíritu malo comenzó a atormentarlo. Entonces él mandó a buscar a alguien que fuera hábil en tocar música para que tocara el arpa para él, de tal manera que cuando llegara el espíritu inmundo a atormentarlo, el músico tocando el arpa, tocando ese instrumento, el espíritu se fuera. Y efectivamente los siervos le trajeron a un muchacho llamado David, que era hijo de un varón llamado Isaí. Este muchacho pastoreaba las ovejas de su padre en el campo, pero se trasladó de trabajar en el campo a trabajar en el palacio del rey como el músico personal del rey. Cuando usted quiere escuchar música, antes ponía un cassette, luego llegó el tiempo del CD, luego el MP3, hoy día usted tiene el computador, tiene su celular. Entonces usted pone ahí música y usted se relaja escuchando música. Bueno, es un efecto obvio que produce la música, sobre todo las dulces melodías. A Saúl le trajeron a este muchacho llamado David. Estalló la batalla contra los filisteos. David fue al campamento de Israel para llevar alimento para sus hermanos, pero estando ahí se encontró con este gigante que amenazaba a los israelitas
diciéndoles que iba a vencer a uno de sus guerreros y los iban a tomar a todos por siervos, por esclavos de los filisteos. Entonces David, el muchacho, dijo: ¿qué se cree este incircunciso para desafiar a los ejércitos del Señor? Se involucró en el conflicto, tomó su onda, tomó unas piedras, derribó al gigante, cayó a tierra. Y entonces, cuando volvieron victoriosos de la guerra, las mujeres en el pueblo de Israel cantaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. ¿Por qué? Porque lo que acaba de hacer David es tremendo. David seguía trabajando para Saúl, tocando el arpa en el palacio, pero con esta buena reputación, con esta buena fama. Saúl se puso celoso, se puso envidioso de la fama, de la reputación de David. Además que como era un hombre íntegro, no había nada malo que reprocharle. Entonces Saúl quiso matar a David en reiteradas ocasiones, por los celos que le tenía. Intentó matarlo, enviándolo a la guerra para que los filisteos lo mataran, pero cada vez que David salía a la guerra, volvía victorioso. Hubieron 3 ocasiones en las cuales Saúl le tiró la lanza que tenía al lado de su cama y se la tiró a David mientras David tocaba el arpa. Imagínense, ahí el muchachito tocando el arpa para el rey enojado, turbado, toma la lanza y se la tira a David. Y en 3 ocasiones, y David esquivó las lanzas que le tiró el rey, el cual era un soldado. David huyó de la presencia de Saúl. Saúl lo manda a buscar a su casa para que lo traigan y lo maten. Y cuando van a buscarlo en su casa, David había huido, pero la esposa de David le mintió a los soldados de Saúl, diciéndole que el mismo David la había amenazado para que lo dejara escapar. Entonces, con mayor razón, Saúl quiso matar a David. ¿Por qué? Porque la esposa de David era hija de Saúl. Entonces Saúl lo estaba buscando con todo para darle muerte a aquel que había sido fiel al rey, a aquel que había dado la victoria a Israel, o más bien el que Dios usó para traer la victoria de Israel, a un varón íntegro, a un varón prudente, a un varón de excelente testimonio. El rey lo estaba buscando para matarlo. No tenía un clima tropical, está rodeado de desiertos. David huye de Saúl y va a la casa de un sacerdote, al cual le miente, para que el sacerdote le dé pan y le dé una espada, para que él se pueda proteger en esta huida de Saúl. Y luego de ir a ver a este sacerdote, Saúl va a la tierra de los filisteos, a buscar refugio ahí. Es como que el rey David dijo: me están buscando para matarme en mi tierra, si me quedo aquí en el desierto me voy a morir deshidratado. Entonces, ¿qué me queda? Me voy a la tierra de los enemigos. No tengo nada más que hacer. Y él fue a la tierra de los filisteos. Y miren lo que pasó. Versículo 10 de 1 de Samuel 21. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Gat, en la tierra de los filisteos. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? Así conocían a David. Él no era el rey, pero así lo reconocían. ¿No es este de quien cantaban en las danzas, diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10.000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. David dijo: aquí no voy a pasar desapercibido. Aquí todo el mundo me conoce. Saben quién soy. Versículo 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y note esto. Mire qué triste esta escena. Y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Y el capítulo 22, versículo 1 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Note el trayecto de David. Bajo persecución, en el desierto, solo, huyendo, mintiéndole al varón de Dios, luego yendo a la tierra de sus enemigos, donde todos lo conocían, y para que no lo mataran se tuvo que fingir loco. Qué triste escena. Yo creo que ninguno de nosotros nunca ha experimentado y nunca lo va a experimentar una situación tan terrible como la que vivió este joven llamado David. Ahora, este es el contexto en el cual se escribe el Salmo 34. Un salmo tan rico como les mencionaba, en alabanza, en adoración, en testimonio, en exhortación. Un salmo tan estimulante. Incluso podríamos decir un salmo tan motivador, que nos infunde tanta fuerza, tanto ánimo, tanta alegría. Surge
de una escena como esta, de un contexto como este, de un estado depresivo como este, de una angustia, de una soledad, de una hambre, de una sed como esta. De ahí surge este precioso salmo, el Salmo 34. Vamos a hacer lo siguiente, vamos todos al Salmo 34, rápidamente. Vamos al Salmo 34. ¿Ya? Entonces, la primera sección es una sección de alabanza continua y comunitaria. El versículo 1 al 3 dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Muchas gracias. Aquí tenemos al rey David escribiendo acerca de cómo él va siempre a alabar a Dios y siempre va a reconocer la grandeza de Dios. Y a pesar de que en el contexto en el cual se escribió, David estaba solo, David en su escrito hace un llamado a la alabanza comunitaria a Dios. Esto debiera hablarnos de cuán importante es alabar al Señor en la soledad, en lo íntimo, pero también como cuerpo de creyentes, lo cual es muy importante. Bien, la segunda sección es un testimonio de protección divina. El versículo 4 al 7 dice lo siguiente: Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Excelente, muchas gracias. Aquí tenemos un testimonio de la protección de Dios sobre sus siervos, sobre los que le sirven, sobre los que le aman, sobre los que le buscan. Aquí David está dando, como le mencionaba, su propia experiencia. Busqué a Jehová y él me oyó. Versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Un testimonio. David ha experimentado el cuidado divino, por eso él sabe que si está vivo no es por coincidencia. David tiene todas estas experiencias en su mente: persecución, dolor, tristeza, angustia, etcétera, etcétera. Pero él también tiene en su mente ese momento en el cual el sacerdote Samuel vino y lo ungió. David sabe que él fue ungido por Dios para una labor real, sentarse en el trono. Por tanto, él sabe que el ángel de Jehová acampa alrededor de él y lo va a defender, porque David sabe que es inocente de las acusaciones que hay en contra de él. Entonces, él confía en Dios y da testimonio de eso. Bien, la siguiente sección es una sección que nos expresa o nos enseña la provisión de Dios. Dice el versículo 8 al 10 lo siguiente: Buscad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Jehová es bueno y el hombre que confía en él es dichoso. Nada falta a los que temen a Dios. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, porque Dios es un Dios proveedor. Y la provisión de Dios la vemos en todo tiempo, sobre todo en esos momentos de necesidad y de angustia, en esos momentos de soledad, en esos momentos de desolación. Es cuando más apreciamos la mano de Dios, cuando vemos que Él nos provee de una forma milagrosa, de una forma que nosotros no podemos entender, pero sí podemos disfrutar. Y dice ahí: gustad y ved que es bueno Jehová, porque Él provee. Bien, luego tenemos la sección que nos enseña el secreto de la vida. Versículos 11 al 14, por favor. Amén, gracias. Mientras el mundo plantea que la esencia de la vida está en los placeres, que la esencia de la vida está en hacer lo que uno quiere, que el motivo de vivir es la propia complacencia, aquí el rey David registra cuál verdaderamente es el propósito de la existencia humana y cuál es aquel elemento que le da sentido y dirección al ser humano. Dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. El temor de Jehová.
el reverenciar a Dios, el respetar a Dios, el apartarse del mal, el buscar el bien, el ser santo, el honrar al Todopoderoso. Ese es el secreto de la vida. El que hace aquello va a vivir plenamente en este mundo, porque vive en conexión con su Creador. La única manera de que nosotros podamos saber qué sirve un artefacto es que el Creador nos diga para qué se creó ese artefacto. Si nosotros nunca hubiésemos visto un celular en nuestra vida y esto llegara a nuestras manos, no tendríamos idea para qué serviría, ni cómo se usaría, ni cómo se usa. Pero puesto que alguien nos enseñó, porque el Creador dejó saber para qué servía y cómo funcionaba, esa información llegó a nosotros, por eso podemos darle uso. Y este artefacto cumple su propósito. El ser humano va a cumplir el propósito de su vida cuando esté en conexión con su Creador y tenga la información de aquel que lo formó y que lo hizo. Y eso es lo que David está diciendo acá. Bien, tenemos la siguiente sección que nos habla del Dios cercano. Dice del versículo 15 al 18. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es cierto, Dios sí está sentado en su trono allá en la esfera celestial, rodeado de ángeles, serafines y querubines que le adoran y le exaltan. Pero al mismo tiempo, de una forma que yo no puedo explicar, Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo les estoy enseñando y ustedes me pueden oír. Dios es un Dios cercano y eso es lo que David está diciendo acá. Dios está cerca. Y por último tenemos una sección que nos habla de la preservación de los santos, lo que delante estaba hablando nuestro hermano Sebastián al momento de los agradecimientos. El versículo 19 al 22 dice lo siguiente. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Aquí David está hablando acerca de cómo Dios guarda, protege y preserva a los suyos a pesar de los tormentos de la vida, a pesar de las dificultades de la vida. Como les mencionaba adelante, este es un salmo esperanzador. Estudios han revelado que las personas que incurren en el suicidio no se suicidan por la situación presente que están pasando. Aquellos que lamentablemente toman la triste decisión del suicidio lo hacen porque no ven esperanza para un futuro. Piensan que esa situación de dolor nunca va a cambiar. Piensan que van a estar para siempre sumergidos en esa depresión. Por eso toman la mala decisión y optan por el suicidio. Pero aquí dice la palabra que Jehová preserva a los justos aún en medio de las aflicciones. Él guarda a los justos y ninguno de ellos será quebrantado, ningún hueso de los justos será quebrantado. Porque habla de que a pesar de que Dios permite que sus siervos pasen por dificultades, Dios no suelta a sus siervos en medio de las dificultades. Y esto lo podemos ver claramente en que Mateo capítulo 4 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero aún en el desierto, para ser tentado por el diablo, el Padre estaba con el Hijo y nunca lo abandonó. ¿Podemos ver entonces la protección de Dios? La palabra nunca dice que los salvos, que los creyentes, que los hijos de Dios nunca van a pasar por problemas. La palabra dice que Dios va a estar con nosotros en medio de los problemas. Y la palabra dice aquí que ninguno de sus huesos será quebrantado. Y el apóstol Pablo lo expresa con otras palabras: Dios no nos da una carga mayor de la que podamos llevar. Entonces es un salmo esperanzador, porque nos habla de cómo Dios trabaja con sus hijos. Cómo los justos claman y Jehová responde, cuidándolos, protegiéndolos, amparándolos, proveyéndoles y preservándolos también. Entonces es un salmo sumamente rico en su enseñanza. Los efectos que produce no los vamos a tocar porque los vamos a ir averiguando a medida que avancemos con los estudios, cada jueves. Pero voy a concluir con lo siguiente. Este salmo nos enseña
que la plena alabanza, que es un salmo tan precioso, puede surgir de un momento de gran aflicción y tristeza, como la que estaba pasando David. Entonces, esos momentos en los cuales usted la está pasando bastante mal y no ve salida en ocasiones, de esas instancias pueden salir hermosos tiempos de alabanza en su intimidad con Dios y tiempos de gran crecimiento espiritual. Así que no se desanime en tiempos de dificultad. Busque de Dios y deleítese en Él. Abarcando tantas áreas de la vida espiritual, este salmo debería llenar nuestros corazones. Y de hecho lo hace y lo va a seguir haciendo cada vez que usted se acerque a Él con fe y esperando que Dios le hable. Por tanto, lea esto en su hogar. Sobre todo durante esta semana, antes que comencemos a estudiar desde el versículo 1. Y por último, Dios desea hablarnos por medio de este salmo y producir frutos en nuestra vida. El Salmo 40 nos habla, hay un versículo que nos habla acerca del Mesías y nos dice que la ley de Jehová está en su corazón, en aquel que iba a venir. Cristo mismo es el centro del Salmo 34, el Mesías prometido. ¿Quién es el ángel de Jehová? Que en el Antiguo Testamento se presenta como Dios mismo viniendo a los hombres para orientarlos, para revelarles la palabra de Dios, aquel cuyo nombre es admirable. ¿Quién es el ángel de Jehová del Antiguo Testamento? Es la persona de Cristo. No vamos a resolver ese asunto teológico ahora, pero cuando vemos al ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es una aparición de Cristo antes de su encarnación, y lo tenemos aquí en el versículo 7. ¿Cuál es el justo que pasó por aflicciones, pero el Padre lo preservó? Aquel justo que aún estando en la cruz ninguno de sus huesos fue quebrantado porque era el Cordero Pascual entregado en sacrificio por aquellos que iba a salvar, el Señor Jesucristo. Entonces vemos esos elementos que nos hablan de Jesús aún en este salmo, porque Cristo es el corazón de las Escrituras. Cristo mismo es el Evangelio. Y hemos de conocerle más a medida que avancemos con la exposición de este precioso capítulo.